Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Al Día con Lexago. Soy Leira Arteaga, abogada laboralista en Lexago, y en el día de hoy vamos a dedicar este espacio a analizar el Real Decreto 1065/2025 de 26 de noviembre, por medio del cual se desarrolla el régimen jurídico de los contratos formativos, que entra en vigor además hoy día 17 de diciembre de 2025 y afecta de manera significativa a todas aquellas empresas que contratan en formación. Vamos a verlo. Procedemos ya a analizar la nueva regulación sobre los contratos de trabajo formativos, introducida precisamente por este Real Decreto 1065/2025. Como marco del contexto tenemos que tras la reforma del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores se configura el contrato formativo a través de las modalidades principales. Por un lado tenemos el contrato de formación en alternancia, cuyo objetivo es precisamente compatibilizar la actividad laboral retribuida con la formación, ya sea esta profesional, universitaria o del catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. Y por otro lado tenemos el contrato para la obtención de la práctica profesional. ¿Cuál es la diferencia con el primero de los contratos? Pues bien, en este caso los estudios académicos ya están finalizados y por ende el fin principal de esta modalidad contractual es la obtención de una práctica profesional adecuada al nivel de estudios correspondientes. ¿Por qué era necesario este Real Decreto? Pues porque venimos de una regulación dispersa y obsoleta y una falta de desarrollo reglamentario claro en cuanto a este tipo de contratos formativos. Por eso el Real Decreto llega precisamente para establecer un régimen completo, coherente y garantista del contrato formativo, clarificando las modalidades y todas sus características principales, como los requisitos, la duración, la retribución, la jornada. Como ya hemos adelantado, tiene un efecto inmediato, pues entra en vigor el 17 de diciembre del 2025 y viene a sustituir y a derogar normativa previa. ¿Qué normativa expresamente? Pues bien, 2 reales decreto y una orden ministerial del año 2013. Y por su parte, desarrolla completamente el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, definiendo y ordenando las 2 modalidades contractuales que ya hemos visto y analizaremos a continuación en las siguientes diapositivas, y estableciendo toda una serie de características principales, requisitos y límites que deben cumplir estos contratos formativos. En cuanto a la estructura del Real Decreto, tenemos 31 artículos divididos en 4 capítulos. El primero de ellos dedicado a disposiciones generales. El capítulo segundo define el contrato de formación en alternancia. El tercero, el contrato para la obtención de práctica profesional. Y el Real Decreto finaliza con un cuarto y último capítulo dedicado a la regulación común, estableciendo así un marco único para el contrato formativo dividido en 2 modalidades principales. Antes de entrar a analizar la primera de ellas, sí que queremos recalcar precisamente una cuestión principal y novedosa que viene a regular este Real Decreto, y es que su artículo 2 fija un límite máximo de contratos formativos por centro de trabajo, estableciendo una regla clara: a más plantilla, más capacidad para formar. Por ello, si nuestra plantilla es de hasta 10 trabajadores, únicamente podremos celebrar 3 contratos formativos. Si tenemos entre 11 y 30 trabajadores, hasta un máximo de 7, entre 31 y 50, 10 contratos, y en caso de que la plantilla de nuestro centro de trabajo cuente con más de 50 trabajadores, el 20% de ellos podrán ser contratos formativos. Como notas clave, las personas con contrato formativo no computan para determinar el total de los trabajadores, y superar estos límites o incumplir los requisitos podría derivar en fraude de ley con la consecuencia de conversión a indefinido ordinario. Pasamos, por tanto, a analizar la primera de las modalidades contractuales, que es precisamente el contrato de formación en la alternancia, desarrollado en el capítulo 2, como ya hemos adelantado. El objetivo es compatibilizar el trabajo retribuido con la formación. Por tanto, la finalidad es completamente formativa, obligatoria y verificable. Está pensado para personas matriculadas en itinerario informativo relacionado, y en este sentido la actividad laboral a desarrollar en la empresa debe estar siempre vinculada con el aprendizaje. En este sentido, el uso de este contrato no puede ser productivo sin formación, sino que debe ser formativo.
No puede repetirse además para el mismo proceso formativo, ya que el objetivo es adquirir nuevas competencias y no repetir las ya adquiridas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener siempre en mente es que es un contrato con un objetivo dual. Por una parte, empleo y por otra parte, formación. Si no se cumple con la finalidad formativa, se considerará fraude. Entrando ahora a analizar las principales características de este tipo de contratos, en cuanto a la duración, mínimo 3 meses, máximo 2 años, que pueden ser continuados o no, pero siempre vinculados al itinerario formativo. Y en cuanto a la jornada, como siempre, tenemos que tener en cuenta esas dos patas de este contrato. Por un lado, el trabajo efectivo y por otro lado, la formación. En esta línea, el primer año, la formación debe ser de un mínimo del 35% y en el segundo año del 15%. Prohibiciones a tener en cuenta. Prohibidas horas extraordinarias, horas complementarias y el trabajo nocturno y a turnos, salvo que sea imprescindible para adquirir las consecuencias. La actividad siempre formativa por diseño y no productiva con formación marginal. Para la celebración de este tipo de contratos, además, las empresas deben cumplir con 2 requisitos. Por un lado, suscribir un convenio de cooperación o colaboración que debe suscribirse entre la empresa y el centro formativo, cuyo objetivo precisamente es definir las competencias y los conocimientos que se pretenden alcanzar, y por otro lado, un plan formativo individual que debe venir anexo al contrato de trabajo y debe concretar, que esto sí que es un matiz nuevo que introduce este Real Decreto, debe concretar el itinerario formativo laboral con los hitos evaluables. La empresa deberá informar en este sentido a la RLT del convenio suscrito el número y la identidad de las personas contratadas, el puesto de trabajo y la actividad formativa. En este sentido, como ya venimos hablando de una formación, otro de los matices que hay que tener en cuenta es que la persona trabajadora contará con un tutor designado, uno por centro formativo y otro por empresa. En cuanto a los requisitos de la tutorización en la empresa, deberá contar esa persona con experiencia y formación adecuada y será la responsable del seguimiento del itinerario formativo laboral, la supervisión del aprendizaje y la evaluación del desempeño formativo. Como ya hemos hablado de esta coexistencia de la doble tutoría, porque tenemos que tener en cuenta que en todo caso es un contrato donde las dos patas principales son, por un lado, formación y por otro, empleo, se requiere coordinación efectiva en esta doble tutoría. Antes hablábamos de unos límites en cuanto al número máximo de contratos que podíamos tener en un centro de trabajo y ahora también queremos destacar unos límites en cuanto al máximo de aprendices que puede llevar un tutor. En centros con 30 personas trabajadoras o más, el máximo de aprendices por tutor será de 5 simultáneos y en caso de que tengamos un centro de trabajo con menos de 30 personas trabajadoras, podríamos tener hasta un máximo de 3 aprendices por tutor. En cuanto a la retribución mínima, para ir terminando con esta modalidad contractual, será la establecida en el convenio colectivo, pero sí que tenemos 2 líneas rojas. Por un lado, el primer año de contrato, la retribución que deberá percibir la persona trabajadora será como mínimo el 60% del salario del convenio y el segundo año del 75%. Además, la segunda línea roja es que nunca podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Normas económicas relevantes, en este caso a destacar 3, se paga solo por tiempo de trabajo efectivo, es decir, no por las horas de formación. Como ya hemos adelantado, están prohibidas horas extra y complementarias, ya que lo que queremos evitar con esta modalidad contractual precisamente es que se centre en una actividad al 100% productiva y la finalidad es formativa, pero sí que el contrato debe ser remunerado. Ahora bien, el ahorro vendrá vía bonificaciones y no vía salario. En este sentido, en cuanto a la financiación, que esto es un apartado que también introduce el Real Decreto, una novedad, la tutorización será bonificable por costes en virtud de lo establecido por el Real Decreto Ley 1/2023 y la formación, siempre que se imparta en la empresa, a esta formación se podrán aplicar bonificaciones en las cotizaciones empresariales siempre que exista un coste real acreditable. Cualquier incumplimiento en esta materia conllevará la devolución de las bonificaciones indebidamente aplicadas y las consecuencias adicionales que pudieran derivarse.
Analizada ya la primera de las modalidades contractuales, pasamos ahora a desarrollar el contrato para la obtención de la práctica profesional, que, como ya hemos adelantado, viene definido en el capítulo 3 del Real Decreto, y la principal diferencia es que en este caso las personas ya han finalizado con la formación correspondiente, por lo tanto el objetivo es el de adquirir experiencia vinculada a ese título obtenido. Debe celebrarse dentro de los 3 años posteriores a la finalización de los estudios y va dirigido a personas sin experiencia previa o que, en caso de que la tengan, sea inferior a 3 meses. Aquí la finalidad principal ya no es la alternancia entre formación y empleo, sino que aquí, como la formación ya existe, el objetivo es ganar una práctica real acorde al nivel de estudios. En cuanto a la duración, en este caso es mínima de 6 meses y máxima de 1 año. La jornada será igual que la general del convenio colectivo aplicable al puesto. Igualmente quedan prohibidas horas extraordinarias y la retribución será conforme al grupo profesional y nunca podrá ser inferior, por un lado, al salario mínimo establecido en los contratos de formación en alternancia y, por otro lado, al SMI proporcional a la jornada. En este caso también tenemos un plan formativo individual que es obligatorio y deberá incorporar como mínimo 3 contenidos que sí que viene a establecer taxativamente el Real Decreto, y son el itinerario formativo laboral en la empresa, los sistemas de tutoría y evaluación de la actividad laboral y la identificación, a su vez, de la persona tutora asignada. Igualmente, a este tutor empresarial se le aplica el límite de máximo 5 personas por tutor o 3 en caso de centros de trabajo cuya plantilla sea inferior a 30 trabajadores, y al finalizar el contrato, la empresa debe entregar un documento acreditativo que recoja la duración total, las tareas realizadas y el puesto de trabajo. La trazabilidad en este caso es obligatoria y si no existe un acompañamiento formativo real, el contrato perderá validez como modalidad formativa. Para tener una imagen visual de las diferencias entre ambos contratos, formación en alternancia, lo que tenemos que tener claro es estudio más trabajo, por lo tanto, mayor carga productiva y tutor tanto de la empresa como del centro. Por su parte, el contrato para la obtención de práctica profesional, título ya obtenido, en este sentido, mayor carga productiva y un tutor de empresa obligatorio. Para ir finalizando la presentación, reglas comunes. Contrato siempre por escrito, con plan formativo anexo, comunicación obligatoria al SEPE, interrupción del cómputo de la duración del contrato por situaciones concretas como incapacidad temporal, nacimiento, riesgo durante el embarazo, violencia, y una acción protectora completa, ya que incluye desempleo y cobertura del FOGASA. Por otro lado, como ya hemos adelantado, el incumplimiento formativo derivará en fraude de ley, que a su vez tendrá como consecuencia la conversión automática a contrato indefinido ordinario del contrato formativo. A su vez se podrá aplicar la devolución de las bonificaciones y las consecuencias adicionales que pudieran derivarse de este tipo de incumplimientos. Antes de finalizar la presentación, también queremos destacar los cambios más significativos que ha venido a introducir este Real Decreto, y en este sentido nos parece muy interesante comentar este cuadro comparativo que hemos hecho con la anterior regulación y la nueva regulación en virtud de este Real Decreto, pasando a comparar así los aspectos más relevantes. En cuanto al número máximo de contratos formativos, la anterior regulación no fijaba cifras ni porcentajes concretos, y con la nueva regulación ya hemos mencionado que el artículo 2 viene a fijar un límite máximo de contratos por centro de trabajo. Con estos límites y umbrales que pasamos a recordar, hasta 10 personas, 3 contratos, entre 11 y 30, 7, 31 y 50, 10, y más de 10 personas, más de 50 personas, el 20% de la plantilla. En cuanto a la extinción del contrato, la anterior regulación no lo desarrollaba completamente, y con la introducción de este Real Decreto se establece que la extinción del contrato vendrá vinculada a las causas del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. Se definen además 2 causas específicas del contrato de formación en la alternancia. Por un lado, pérdida de la condición formativa exigida y, por otro lado,
la falta de matrícula en vigor. Además, la extinción de los contratos formativos no conllevará indemnización alguna, sí que debe cumplirse, por otro lado, el preaviso de 15 días de antelación y convertirán en indefinidos si continúa la prestación de servicios sin la correspondiente denuncia. En cuanto a la formación en la alternancia, los cambios más significativos pasan por el plan formativo individual, que en este caso sí que establece el Real Decreto ya un contenido mucho más tasado al regularse que debe ser accesible e incluir un itinerario formativo laboral con objetivos totalmente medibles e hitos calendarizados. En cuanto a la tutorización, en la anterior regulación simplemente mencionaba la necesidad de 2 tutores, uno por el centro y otro por la empresa. Con la nueva regulación se sigue en esta línea, pero sí que se introduce además ese límite de tutorización que veníamos mencionando, que se aplica además a las 2 modalidades contractuales, y es de 5 personas o 3 en caso de centros de trabajo con menos de 30 trabajadores. En cuanto a los convenios de cooperación, la anterior regulación simplemente definía de forma abstracta y general qué se entendía por convenios. En este caso, la nueva regulación sí que regula que las empresas deben de forma obligatoria suscribir estos convenios de colaboración o cooperación con los servicios públicos de empleo o entidades educativas correspondientes, y el objetivo es precisamente el de definir las competencias y conocimientos que se pretenden alcanzar a través de esta modalidad contractual. En cuanto a formación complementaria ante la regulación, no tenemos nada concreto, y en este caso el Real Decreto sí que viene a introducir que se puede incluir formación complementaria asociada, eso sí, a necesidades específicas de la empresa, y establece ya un límite claro, que es el 40% del tiempo total de la actividad formativa. Para ir finalizando, en lo que se refiere a acreditación, certificación, la anterior regulación no mencionaba nada al respecto, pero este nuevo Real Decreto sí que establece que en el plazo máximo de 2 meses desde la finalización, el centro, la entidad o la entidad educativa correspondiente deberá entregar un diploma acreditativo, estableciendo además el requisito mínimo que debe contener este diploma, que son los contenidos, la duración y la evaluación positiva o la asistencia en caso de que solo cuente la asistencia. Por último, como ya hemos mencionado en la anterior presentación, un aspecto relevante que introduce este Real Decreto es precisamente la financiación de la tutorización o formación, ya que la anterior regulación no mencionaba nada al respecto en este punto, y lo que viene a introducir este Real Decreto nuevo es que la tutorización es bonificable por costes conforme a la normativa de incentivos a la contratación, y que la financiación de la actividad formativa, si se imparte en la empresa, se hará mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales. Pasando ahora ya al contrato para la obtención de práctica profesional, en cuanto al plan formativo individual, también regula de forma taxativa cuál es el contenido, debe ser accesible e incorporar como mínimo el itinerario formativo laboral, la identificación del tutor y los sistemas de tutoría y de evaluación. Puede incorporar además acciones formativas específicas que en todo caso serán voluntarias, no conllevará coste alguno para la persona trabajadora y computará como tiempo efectivo, y se pondrá todo ello en conocimiento de la RLT. En cuanto a la tutorización, ya hemos hablado de la introducción de ese límite máximo de tutorización. En este caso, en lo que se refiere a formación complementaria y microacreditaciones, se pueden incorporar acciones formativas específicas, y si la práctica coincide con microacreditaciones, el trabajador podrá dirigirse a un centro para su certificación. Las microacreditaciones son formaciones específicas de corta duración. En cuanto a la certificación, la empresa deberá entregar a la finalización del contrato una certificación sin efectos académicos, eso sí, pero en la cual deberá constar la duración, el puesto de trabajo desarrollado y las tareas principales. Ahora sí, finalizado el análisis del Real Decreto y esta tabla comparativa, pasamos a analizar 3 consultas que ya hemos preparado para agilizar el proceso, que vamos a analizar con nuestra aplicación de Lexago para poder resolver las dudas habituales que pudieran derivarse en torno a estos contratos formativos. La primera de ellas, cuáles son las 2 modalidades de contrato formativo y qué novedades han introducido en esta materia
el Real Decreto. Pues bien, Lexago nos contesta que el Real Decreto viene a introducir importantes novedades, que se establecen dos modalidades principales, el contrato de formación en alternancia y el contrato para la adquisición de la práctica profesional, que viene además a establecer límites conjuntos para el número máximo de contratos formativos, se refuerzan los requisitos para la formalización de estos contratos, incluyendo, como venimos viendo, la necesidad de un convenio de cooperación entre empresa y entidad formativa. Otra novedad es flexibilizar el trabajo nocturno, ya hemos visto, siempre que sea necesaria para la formación. Se establecen además nuevas causas de extinción del contrato relacionadas con la formación. Y por último menciona estos incentivos a la contratación que venimos hablando, como las bonificaciones de las cuotas a la seguridad social para los contratos de formación en la alternancia. Pasamos ahora a la segunda de las consultas que hemos preparado, que es si existe un número máximo de contratos formativos y qué pasa si una empresa celebra más contratos formativos que los que la ley permite. Pues bien, en este caso lo que nos va a lanzar el Lexago es que efectivamente existe un número máximo de contratos formativos que una empresa puede celebrar simultáneamente. Nos cita los umbrales que recoge el artículo 2 del Real Decreto 1065 y sí que ya nos pone que una empresa, si celebra más contratos formativos que los permitidos en la ley, estos contratos podrían considerarse celebrados en fraude de ley y se entenderían, por tanto, se entenderían como contratos indefinidos de carácter ordinario. Nos cita además jurisprudencia como la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 26 de febrero del 2025, que concluye que la celebración de estos contratos en fraude de ley podría conllevar la consecuencia de indefinidos, y además la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, que viene a establecer que la superación de la duración máxima también podría determinar la improcedencia del despido. Por último, la última consulta que vamos a lanzar a la aplicación del Lexago es cómo se determina la retribución y la jornada de una persona contratada bajo la modalidad contractual de formación en alternancia. En este caso, el Lexago menciona el artículo 11, que es el que recoge estos aspectos. La retribución no puede ser inferior al 60%, como ya hemos visto, durante el primer año, ni al 75% en el segundo año. También menciona la línea roja de no puede ser inferior al SMI. En cuanto a la jornada, también nos dice que el tiempo de trabajo efectivo en el primer año no puede ser superior al 65% ni al 85% durante el segundo año, e igualmente cita jurisprudencia como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del año 2018, que establece que la ausencia de formación en cualquiera de las dos modalidades puede conllevar la declaración de fraude de ley en la contratación, considerando el trabajo como indefinido ordinario. Ahora sí, damos por finalizada la presentación. Esperamos que os haya sido útil y que hayamos podido resolver las dudas más habituales que pueden surgir en cuanto a estos contratos formativos. Os damos las gracias y os esperamos en la siguiente sesión de Al Día con Lexago.